Om Namo Shivaya. Namo Shivaya. Namo Om Namo Shivaya. Namo Namo Om Namo Shivaya. Namo Shivaya. Namo Shivaya. So we'll do the prayers of for the start of the session. Hacemos las oraciones de inicio de sesión. Busco Busco refugio hasta que alcances despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcances despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance despertar el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la mayoría de sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad y está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la igualdad, libres de las guerras de sus enemigos y odio hacia los enemigos. Reverentemente me muestro con fuerza por la mente, presento en nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro las infecciones negativas acumuladas desde el principio y me reconozco. Esta base y de los perfumes cubierta de flores, adornada con el dios de Mer, los cuatro continentes del sur y la luna, la imagina como un campo de Buda y la paz, que todos los seres estén de las y So welcome to the third day of our retreat. Bienvenidos al tercer día de nuestro retiro. We've made it. Lo logramos. It gets better every day. Y de aquí vamos a mejorar. Okay. So just some opening comments. Unos comentarios para iniciar. Now, I'm not the policeman of silence and retreat, No soy el policía del silencio en los retiros, but I was watching some of you eat your breakfast this morning. pero estaba viendo cómo unos de ustedes estaban comiendo su desayuno. And it was interesting. Y fue interesante. I mean, as you can see, put the food in the mouth Ponían el bocado en la boca and immediately going down looking for the next spoonful, like not putting the spoon down. y enseguida iban ya a buscar cuál iba a ser el siguiente bocado, sin poner el tenedor hacia abajo. And then, I mean, very quickly, then the next spoonful, and again, then looking for to fill the spoon again. I mean, no pauses. Y ponían otra vez su bocado y luego otra vez buscaban cuál iba a ser su siguiente tenedorazo
y sin hacer ninguna pausa. Now, I mean, there's no wrong. You won't be born in hell because of that. Y no hay nada malo, no vas a renacer en un infierno por eso. But the thing is that you're in unconscious mode. Pero el punto es que estás en un modo inconsciente. You're not really, you're just like, you're not, let's say, living in the moment with some, let's say, wonderful papaya in your mouth. No estás viviendo el momento con la papaya deliciosa que está en tu boca. You know, and most of our life happens that way. Y la mayor parte de nuestra vida sucede de esta forma. We don't really participate with things because we're just sort of in habit mode. No participamos con las cosas que están sucediendo porque estamos en el modo hábito. You know, and what often is the case, for example, with, let's say, tasty food. Y lo que suele suceder como con comida sabrosa We're just reinforcing desire. es que solamente estamos reforzando nuestro deseo. Like, oh, that chocolate cake was so good. You know, I want another mouthful. Como, ay, este pastel de chocolate estaba tan bueno, ya quiero el siguiente bocado. So, you know, for one moment you have, ooh, this is really good. Entonces, por un momento tienes, ay, esto está muy rico. But you could expand that. Pero podrías haberte expandido un poquito más en ello. Enjoy the papaya or chocolate cake in your mouth for a little while. Y disfruta el sabor de la papaya o del pastel de chocolate un poquito más en tu boca. You are participating with papaya chocolate cake. Estás participando con la papaya, con el pastel de chocolate. You know, and then, I mean, you know, if you can do that, Y entonces, si puedes hacer eso, it will expand to other parts of your life. va a expandirse a otras partes de tu vida. You know, being with somebody and listening to them, El estar con alguien y de verdad escucharlo, you know, friendship, las amistades, love, el amor, you know, I mean, all those things that you'll have much more participation and actually enjoyment. y con esto vas a tener muchísima más participación y de hecho hasta disfrutarlo. So, I mean, I'm not complaining. I'm just saying, hey, you know, if you're sort of wondering like, where's the satisfaction in my life? Well, have you slowed down enough? Y entonces, no estoy quejándome, pero es decirte, bueno, si no estás encontrando satisfacción en tu vida, ¿y te has alentado lo suficiente? You know, I mean, there's a saying, I mean, stop and smell the roses. I mean, I don't know if it's in Spanish, but. Ya saben el dicho, detenernos a oler las rosas. Okay, now I can certainly say when I'm home, I'm just shoveling the food in, you know, I'm sorry, no mindfulness. Y yo también lo hago cuando estoy en mi casa, me atraganto mis bocados sin ningún mindfulness. But we're in a retreat, so maybe we could try to slow it down a little bit, participate. Y estamos en un retiro, entonces traten de hacerlo más lento y participar. You know, discover the texture of the papaya in your mouth. Descubren la textura de la papaya en tu boca. You know, or the coffee. O el café. Or the chilaquiles this morning. Wow, it's so muy sabroso. O los chilaquiles de esta mañana que estaban tan ricos. You know, I mean, I savored one mouthful of chilaquiles even extra because it was a little spicy. Yo saboreé el bocado de los chilaquiles un poquito extra porque estaba así rico picosito. Anyway, but the thing is, that's where life is happening in that moment. Y el punto es que eso es lo que está sucediendo en la vida en este momento. So anyway, you know, again, it's just a question of that if we slow down a bit, we might find that our life is more fulfilled. El punto es que si nos hacemos más lentos y nos alentamos, podremos descubrir que nuestra vida es más plena. Okay, so now I like to cover a little bit of the graduated path every day. Quiero ir cubriendo un poquito del camino gradual cada día. Now, the graduated path, it actually is a series of questions for yourself. Y el camino gradual en realidad es una serie de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. You know, Buddha Shakyamuni said, I mean, don't just take things, you know, don't just believe in something because I said it. El Buda Shakyamuni así lo dijo, no te creas algo, nada más porque yo lo dije. Yeah, but rather, you know, check up for yourself. Sino más bien, chécalo por ti mismo. And Lama Yeshe, that was one of his big words, check up. Y esa era una de las grandes palabras de Lama Yeshe, chécalo. You know, so for example, with the precious human rebirth. Entonces, por ejemplo, con el preciado renacimiento humano. Or, you know, I mean, there is the idea of comparison.
existe esta idea de la comparación. You know, so for example, when I lived in India for 14 years, Entonces, por ejemplo, cuando yo viví en la India esos 14 años, we did not have toilets. no teníamos excusados, You know, you had to go into the forest, teníamos que ir al bosque. you know, and, you know, all the mosquitoes and things, they bite you. Y ahí los mosquitos te picaban. Okay, anyway, so when I came, you know, back to the West and now in Mexico, Y luego cuando regresé a Occidente y ya estoy aquí en México, I do 3 prostrations to the toilet seat every day. usado todos los días. No, I don't really, but the point is that I have comparison. I can say, whoa, this is so nice. It's a throne, you know, wow. Es tan bueno, es como un trono. Wow. You know, and then let alone just to turn a little thing and you have hot water come out. I mean, wow. Y luego nada más le das fuertecita, una levecita y ya tienes algo caliente. Wow. So, you know, I'm just saying, so that's that. So I have this appreciation for convenience. Entonces realmente tengo este aprecio por las conveniencias, las comodidades. But we should shift that over to saying, well, I have, you know, look at the wonderful opportunity we have. Y podemos cambiar eso y decir, wow, mira la maravillosa oportunidad que tenemos ahorita. The one big blessing of COVID is that now almost all the Tibetan lamas are doing their teachings online. Y una de las bendiciones del COVID es que casi todos los lamas tibetanos están enseñando a través de en línea. We are too. Y nosotros también. You know, so I mean, wow, I mean, so you could attend lots of interesting teachings from all the different lineages. Y podrías asistir a todo tipo de enseñanzas de todos los linajes. Now, it is really nice to actually participate physically in person with teachers. Y bueno, es muy bueno poder participar de manera física con los maestros. But anyway, so we say, you know, we have an incredible opportunity, Pero el punto es que tenemos una oportunidad increíble you know, for our self-cultivation. para poder cultivarnos a nosotros mismos. And it's mindfulness. Y esto es mindfulness. So our life is more full. Y para que nuestra vida esté más plena. Okay, anyway, so the subject in the graduated path to enlightenment. Entonces, en el camino gradual para la iluminación, We've covered precious human rebirth. hemos cubierto el tema del preciado renacimiento humano. And you all have the lottery ticket of a perfect rebirth. Y se ganaron el billete de lotería de un renacimiento perfecto. One other person's going to win at the back there. Ahí hay otra persona que te lo va a ganar también. Okay. Anyway, so that's finished. Eso ya lo vimos. Okay, and it's important to make the graduated path work for you. Y es muy importante que hagamos que el camino gradual sea algo que funcione para ti. So precious human rebirth is, whoa, I got opportunity. I feel good. I can do stuff. That's really what you want. El preciado renacimiento humano es eso. Tengo esta oportunidad y esto es algo que quiero aprovechar. Esto es lo que quieres, tener ese sentimiento. Okay, now the second step is impermanence. El segundo paso es impermanencia. And there's, of course impermanence is that in the world. Y por supuesto está en la impermanencia munda, la que vemos en el mundo. And personal impermanence, we're going to die. Y la impermanencia personal, que es que nos vamos a morir. And this isn't a morbid meditation. It's rather, whoa, we're not here forever. Let's take advantage. Let's enjoy. Y esta no es una meditación mórbida, sino más bien es reconocer, wow, esto es algo que va a pasar, vamos a hacerlo mejor, a disfrutarlo. Okay, now there are 2 presentations on impermanence. Hay dos presentaciones con respecto a la impermanencia. They're complementary, but they're a little bit different perspective. Son complementarias, pero digamos que son perspectivas diferentes. Okay, so we'll call it sort of the Hinayana and the Mahayana for simple purposes. Lo vamos a delinear como Hinayana o Mahayana simplemente para simplificar como dos. Okay, so the Hinayana approach is for self-liberation. La perspectiva hinayana es de la liberación personal. Okay, so the steps are, Los pasos para ello son, death is definite, we're all going to die. es que la muerte es definitiva, todos nos vamos a morir. We don't know when we're going to die. No sabemos cuándo nos vamos a morir. There are many circumstances for death. Hay muchas circunstancias para morir. And
don't be attached y no te apegues, because it's all impermanent. porque todo es impermanente. And it's good to think about it in those terms. Y es bueno pensar en estos términos. You know, for all the possessions you have, Por todas las cosas, posesiones que tienes, when you die, cuando te mueras you know, and you put so much value to these things, y le pones tanto valor a todas esas cosas, the people that are left, las personas porque se quedan, you're going to say, this goes to the recycling, van a decir esto al reciclado, ¿no? or, you know, to the Goodwill stores. O para las tiendas de segunda. Okay. Anyway, so the thing, don't be attached. Entonces el punto es, no te pegues, You know, it's all going to disappear. todo va a desaparecer. Okay, so why be attached to something like that? Entonces, ¿por qué apegarse a algo? You know, when they collect negative karma by trying to protect it and such. Porque sobre todo que cultivamos karma negativo cuando estamos tratando de protegerlo y así. Remember, this is the Hinayana perspective. Recuerden que esta es la perspectiva hinayana. Or them in relationships. O piensa en las relaciones. I mean, do you know ¿Sabías that a few years after you've died, que unos poquitos años después de que te mueras, your friends will all have forgotten you, todos tus amigos ya se habrán olvidado de ti, except for the Day of the Dead? excepto el día de los muertos? No, but I'm serious. Like after some time, you will be a non-entity. De hecho, así, después de un tiempo, tú vas a ser una no entidad. You know, but we put so much attachment and intensity into our relationships. Pero le ponemos tanto apego y tanta intensidad a nuestras relaciones, But in the long run, that person's going to forget you. pero a la larga esa persona te va a olvidar. You know, and you collected all that karma Y tú juntaste todo ese karma on something that was impermanent. en algo que es impermanente. You know, so don't be attached to friends. Entonces no te apegues a los amigos. And then finally, your body. Y finalmente tu cuerpo, You know, I mean, we take such good care of it. lo cuidamos tanto, You know, we have our vanity. tenemos nuestra vanidad You know, but then in the end, y al final it's the thing that kills us. es la cosa que nos va a matar. You ever consider that? Your body will kill you. No, si has pensado en eso, tu cuerpo es lo que te va a matar. You know, for all of the creams and lotions you put on it. Por todas las cremitas y los perfumitos que le pones, You know, the great food you fed it. la rica comidita con lo que lo alimentas, Wonderful clothes you put on it. esas lindas vestimentas que le pones. How many times you bathed it. ¿Cuántas veces lo has bañado? And then the thing kills you. Y luego la cosa te mata. It's like making love to a scorpion. Es como estar haciendo el amor a un escorpión. Anyway, but the point, so again, like, so don't be attached to your body. Entonces no te sientas apegado a tu cuerpo. You know, use it for accomplishing, being positive, but don't get attached to it. Utilízalo para ser positivo, pero no te apegues a él. Okay, so those are good things to think about because it does make you detached. Y esas son sí cosas en las cuales que hay que pensar porque te ayuda a desapegarte. Okay, but we also have the perspective of Mahayana. Pero también tenemos la perspectiva mahayana. And in the Mahayana, we have continuity. Y en el mahayana lo que tenemos es continuidad. You know, the Hinayana is, I want freedom, I want out of here. En el hinayana dicen, yo quiero libertad, quiero salir de aquí. You know, I don't want any attachments that are going to pull me back. No quiero ningún apego que me jale de regreso. Which, you know, it would be good. I mean, who wants to come back to all of the stuff that's happening? Y lo cual es bueno, quien quiere regresar a todas las cosas que están pasando. Okay, but Mahayana is a different view. Pero el mahayana es una perspectiva diferente. You know, we have continuity, rebirths. Tenemos continuidad, tenemos renacimientos. And it's Mahayana, it's Bodhisattva, being a Bodhisattva. Y en el mahayana el punto es ser un bodhisattva. Okay, so the same meditations, you use the same words. Y las meditaciones utilizan las mismas palabras. We're definitely going to die. Definitivamente nos vamos a morir. We don't know when. No sabemos cuándo. There's lots of circumstances. Hay muchas formas de morir. And in this case, it's not what helps us at the time of death. Or, Yeah. you know, what's the problem at the time of death. Y aquí en este caso no es cuál es el problema con el momento de la muerte, But rather sort of, what have I done? sino más bien qué es lo que he hecho. You know, that will be of benefit. ¿Cuál será el beneficio? Si va a haber un beneficio. So possessions, Entonces, con respecto a mis posesiones, you know, we have a great opportunity to be generous. tenemos una gran oportunidad de ser generosos. No, we don't have to be extremely generous, just share.
No necesitamos que ser así como extremadamente generosos, pero sí compartir, Because we're on the path of a bodhisattva, many rebirths. porque estamos en el camino del Bodhisattva con muchos renacimientos. So we need prosperity. Entonces necesitamos prosperidad It means that things can happen. y para que las cosas puedan suceder. You know, I have some students Tengo algunos estudiantes and they have big projects que tienen grandes proyectos and so many problems. y tantos problemas. The things just never seem to work out. Sus cosas nunca, como que nunca funcionan. And yet I have other students, Y sin embargo, también tengo otros estudiantes just the idea, que solamente tienen una idea and suddenly the whole world opens up and there's all these things and they're all so successful. y de repente todo el mundo se les abre y vienen apareciendo las oportunidades y son muy exitosos. And that's all because of karma. Y todo eso es por el karma. If you don't have enough karma, even though you try hard, it's not going to be easy. Si no tienes el suficiente karma, a pesar de que lo intentes mucho, no va a ser fácil. Whereas if you have a lot of good karma, things just are spontaneous. Mientras que si tienes buen karma, las cosas suceden de manera espontánea. So you think about success. Entonces piensa, por ejemplo, en el éxito. What is it? ¿Qué es? It's actually mostly connections. Casi todo es conexiones. You know, connections and good energy with everybody. Conexiones y buena energía que tienes con otros. You know, if you think about the jobs that you have. Piensa, por ejemplo, en los trabajos que has tenido. Now, some of you might have been lucky and you just walked in and you got hired. Quizá alguno de ustedes fue afortunado y nada más entró y ya te contrataron. But most of you would have had somebody that knew somebody that said, hey, there's a job over here. Why don't you check it out? Pero casi todos conocieron a alguien que conocía a alguien que les dijo, oye, hay un trabajo por ahí, ve a checar cómo está. Or let's say there's a project, O digamos hay un proyecto. you know, and, you know, I mean, whether there's a lot of money or not, doesn't really matter. Y ya sea que tenga mucho dinero o no, no importa tanto. But you have this project, Pero está este proyecto. you know, and somebody, oh, hey, I can help you with this. And somebody else, oh, I have this, that, and oh, I have a truck. And all of a sudden, all this comes together and, wow, the project was so good. Y entonces alguien dice, ay, mira, yo te puedo cambiar tal cosa. Y entonces la gente te va sumando y todo para hacer el proyecto y todo funciona perfecto. And so, I mean, what that is you could say it's prosperity and connections. Entonces, lo que es esto, podríamos decir que es prosperidad y conexiones. So we can do that. Y nosotros podemos You know, hacer eso. we're on the Mahayana path. Estamos en el camino Mahayana, So be generous, entonces sé generoso, share, comparte, establish good connections with people. establece buenas conexiones con las personas. You know, I mean, not for a manipulative way, but just sort of it's what makes life good. No de una manera manipuladora, pero es algo que hace la vida bien. You know, there's a teaching from in Buddhism. Hay una enseñanza en el budismo We want to be like a mango, que queremos ser como un mango, that on the outside it looks really good, que en el afuera se ve lo bueno, and inside it's really. pero por dentro es muy bueno. We don't want to be like a mango, Pero no queremos ser como ese mango that on the outside looks really good, que afuera se ve muy but bien, inside is rotten. pero que por dentro está podrido. And that would be that, you know, we do things for bad motivations. Y eso sería como hacer nuestras cosas con una mala motivación. Anyway, so Bodhisattva view on possessions. Entonces, la perspectiva bodhisattva de nuestras posesiones, Share, create connections, prosperity. comparte, crea conexiones, sé próspero. Okay, so that means in this rebirth, well, things could be good, depends on your karma. Y entonces eso significa que con este renacimiento, cuando las cosas podrían ir bien por tu karma, Or, I mean, if nothing else, certainly the future rebirths will be better, will be more prosperous. y si no otra cosa, por lo menos en tus siguientes renacimientos podría ser mejor, podría ser más próspero. So the second thing, relationships. Y esa es la segunda cosa, las relaciones. You know, I mean, establishing relationships with people, good relationships. El poder establecer buenas relaciones con las personas. Now, in Buddhism, we're not evangelical. No, en el budismo no somos evangelistas. I mean, the way that you evangelize Buddhism La manera en que nosotros evangelizamos en el budismo is you live your path. es que tú caminas tu camino. And then somebody might say, gee, you know, Rosie, why are you such a nice person? Y entonces alguien dice, ay, Rosy, ¿cómo es que le haces para ser tan buena persona? You say, I meditate. Y entonces ella te puede decir, "Ah, que yo medito." You know, and so that's the way that we do it. We try to be really good people.
es la manera en que lo hacemos. Tratamos de ser muy buenas personas. And if you have bodhicitta, Y si tienes bodhicitta, the altruism to be of benefit, este altruismo que desea ser de beneficio, then you have this very nice chemistry within yourself. entonces tienes esta química interna muy bonita. I mean, one is friendship, Una es las amistades, but it's also in the sense of love of wishing people to be happy. pero también es el amor, este deseo de que quieres que la gente esté feliz, How to be skillful with one's life. como ser hábil con la propia vida. And then, well, anyway, so I mean, and then, as time it finally can be how to become enlightened. Y conforme va pasando el tiempo, cómo lograr la iluminación. But so with relationships, you have a great opportunity to establish, I mean, a rebirth by rebirth spiritual community. Entonces, con las relaciones, tienes una gran oportunidad de renacimiento tras renacimiento y creando una gran comunidad. I mean, I think we've shared it before in other retreats. Creo que ya lo he compartido en otros retiros. I mean, obviously we all have some karma. We're all here. Obviamente todos tenemos algún karma porque estamos todos aquí. And some of you just keep coming back. Y algunos de ustedes siguen regresando. Okay, so must be there's some karma for us, as persons. Y debe haber un karma para nosotros como personas. So I would tend to think, in previous rebirths, we were doing something spiritual because here we are doing it again. Entonces yo pensaría que en renacimientos anteriores estuvimos haciendo algo espiritual porque seguimos viniendo. Okay, so that's, we have relationships. Entonces esto es con nuestras relaciones. Let's make them bodhicitta relationships. Hagamos que nuestras relaciones tengan bodhicitta. And so that not only in this rebirth and future rebirths we get good connections. Sino que no, para que no nada más en esta vida, sino en vidas futuras tengamos conexiones. And then maybe, I mean, even, because we're lay people, maybe we'll even have a good partnership. Y porque, puesto que somos gentes laicas, incluso podamos tener una buena pareja. You have somebody in your life who's also spiritually inclined. Tienes alguien en tu vida que también tiene esas inclinaciones espirituales. But let's just say in this rebirth you don't. Pero digamos que en este renacimiento no lo tienes. So then you think, I need somebody spiritual in my life. This person sucks. Entonces dices, necesito espiritual en mi vida, porque esta persona nomás no es. No, so what you need to do Entonces lo que tienes que hacer is bring your spirituality to that relationship. es llevar esa espiritualidad a tu relación. But that doesn't mean let's meditate together, let's do this together. No, that's making demands. Pero no, eso no significa, vente, vamos a meditar juntos, ándale, vamos a hacer esto juntos. No, porque eso es nada más crear demandas. Well, what you could say is, excuse me, I have to do 15 minutes meditation. Pero lo que podrías decir es, bueno, voy a hacer mi meditación de 15 minutos. And maybe they notice you're a little bit nicer. Y entonces quizás se dan cuenta de que pues, eres un poquito mejor. And then maybe one day they sort of think they're having a lot of problem, and then you can say, why don't you meditate with me? No? Y entonces quizás algún día esas personas están teniendo algún problema y tú le dices, bueno, pues vente a meditar conmigo, Ana. And so you bring your existing relationship a little bit more towards, let's say, a spiritual side. Y entonces traes tu relación presente un poquito más a este lado espiritual. And so anyway, we are the creator of our existence. Entonces nosotros somos los creadores de nuestra existencia. So we try to do the best we can with our situation, which is bodhicitta. Y entonces tratamos de hacer lo mejor que podamos con nuestra situación, que es con bodhicitta. So Mahayana perspective on relationships. Entonces, la perspectiva mahayana con las relaciones. Okay, and just one point is, I mean, because sometimes you hear attachment. Y un punto nada más, porque luego escuchamos mucho esto sobre el apego. I mean, we all have attachments. I'm sorry. O sea, todos tenemos apegos, lo siento, pero así es. Even if you've been practicing a long time. Aunque hayas estado practicando por mucho tiempo. So don't fight with your attachments. You'll lose. No te pelees con tus apegos, porque vas a perder. But slowly try to improve them. Simplemente trata de mejorarlos. The reason of my relationship, the reason of my attachment is for us to, go towards enlightenment, to be better people. La razón de mi apego es porque quiero que vayamos juntos a la iluminación, a trabajar con las personas. Okay, so that it's like you say. So recognize we all have attachment. Entonces lo reconocemos. Todos tenemos apegos. But let's try to work with it constructively.
Vamos a tratar de trabajar con ellos de manera constructiva. Even the Dalai Lama said you can work more constructively with attachment than you can with anger. Incluso el Dalai Lama lo dice, puedes trabajar de manera más constructiva con el apego que con los enojos. Okay, so then finally with your body, Y finalmente tu cuerpo, well, take good care of it. cuida de él. You know, do yoga, Así haz yoga you know, eat well, y come bien. bathe it regularly, Váyalo regularmente and be attractive, y sea atractivo. you know, but live a long life. Y vive una vida larga You'll have lots of time to practice that way. para que tengas mucho tiempo para practicar de esta forma. And if you are attractive, Y si eres atractivo, you can influence people. puedes influenciar personas. You know, for example, I mean, if you're smelly and dirty, no one wants to be with you. Porque si estás apestoso y cochino, nadie se va a querer acercar a ti. But of course, you don't need to be extreme, but the thing, you know, being attractive, dressing well, smelling nice. No tienes que ser extremo, pero ser atractivo, oler bien, estar limpio, eso es bueno. People are comfortable with you, Porque así la gente se siente cómoda contigo. you know, and then you have an opportunity to, you know, inspire them a little bit. Y entonces tienes la oportunidad de ser inspiración. So for this morning, it was talking about impermanence, Esta mañana que hablábamos de la impermanencia, and we are impermanent, nosotros somos and impermanentes we will die. y nos vamos a morir. But at least let's do something good so that it goes, the next rebirth, the person has an opportunity to meet the Dharma and have prosperity and be virtuous. Pero por lo menos sacamos algo bueno para que la siguiente persona pueda conocer al Dharma y ser próspero, ser virtuoso. Okay, now there's one thing, like, there's one really good thing you can do. Hay algo muy bueno que puedes hacer. It's a really good way to practice generosity, Es una muy buena manera de practicar la generosidad. is write your will. Es escribe tu testamento. Now, I've written my will. Yo ya escribí mi testamento. No, I actually don't own much, so there's not a lot I have to give away, but De hecho, no tengo mucho y no hay mucho así como que para repartir, ¿verdad? all the things I do, own my car, my computer, my clothes, I've done, you know, have said, I like this person to have this person to have that. Pero todas mis cosas, mi coche, mi computadora, mi ropa, ya tengo, quiero que esta persona tenga esto y esta persona tenga aquello y esto. So when I look at those things, Entonces, cuando yo veo esas cosas, my mind doesn't say, this is mine. It's rather, oh, this will go to that person. So I feel good. mi mente no dice, ay, esto es mío, no, sino que piensas, esto va a ir para esa persona y eso me hace sentir bien. So I'm merely taking care of it until they get it. Entonces, yo básicamente estoy cuidando de ello hasta que no tenga. And part of it then is that, I mean, I don't have to give it away yet. Y la parte padre de esto es que todavía no tengo que dárselos. I get to still have it and use it. A mí me queda todavía tenerlo y usarlo, But it is destined as a gift, pero está destinado a ser un regalo, which is generosity. que es generosidad. Okay, so if you're curious, that's a good thing to do. Y si les da curiosidad, esto es algo bueno que pueden hacer. Yeah, okay. Anyway, so that's so in regards to impermanence, personal impermanence. Esto es con respecto a la impermanencia personal. You know, both the perspectives, Hinayana or Mahayana, are beneficial. Ambas perspectivas, la Hinayana y la Mahayana, son de beneficio. You know, sometimes it is good to be this completely detached, like I don't care. A veces es muy bueno ser completamente desapegado, decir, yo no me importa. But if I have things, Pero si tengo cosas, let me do good things with them. que pueda yo hacer buenas cosas con ellas. Okay, so that concludes the class, and later on we'll have a question time. Okay, so right now, no. Este es la conclusión de la clase. Más adelante habrá preguntas. Ahorita sin preguntas. Okay. Remember the bell when it goes off, it's just a mindfulness bell. It's not like my cell phone's telling me something. Recuerda, la campanita que suena es una campanita de mindfulness, no es mi campana que es final de sesión. Also, in the morning and sometime in the afternoon, I sit here and I'm typing. También en la mañana algunas veces estoy aquí sentado y en las tardes tecleando. I'm trying to write my biography. Estoy tratando de escribir mi biografía. You know, about my life in India with the Tibetans and stuff. Mi vida en India con los tibetanos y eso. And the name of my book is 50 Years of Buddhist.
El nombre de mi libro es 50 años siendo budista. Okay, so I think it's interesting. Creo que es interesante. I mean, 14 years monk, 14 años de monje, 18 years married, 18 años casado, divorced, divorciado. married again for 18 years, Otra vez me volví a casar 18 años, or up to now, hasta ahorita. and I don't know the future yet. Y no va a ser futuro. So you know, I just think there's some interesting stories there. Interesantes historias aquí. Okay, anyway, so that's why I'm sitting here typing. It's not because I'm, you know, off in computer land somewhere, yeah. Y es por eso que me ven aquí escribiendo. No crean que estoy en el territorio de las computadoras. Okay. So anyway, let's meditate. Entonces vamos a meditar. But instruction. Pero primero las instrucciones. Okay, so we have some mindfulness. Entonces tenemos mindfulness. Now I want you to move it from your chest. Entonces quiero que se muevan desde su pecho to your abdomen. hacia su abdomen. Now you have the hollow body section, particularly thighs and abdomen. Tienen esta sección hueca de su cuerpo, en especial los muslos y el abdomen. Okay, so when you inhale, Cuando inhales, no, it's not like that you have to think it comes all the way from your nose down to your stomach. no es como que tienes que pensar que viene todo desde tu nariz hacia tu estómago. Rather, you can sort of do it just like, you know, it comes a little bit above your abdomen. Your mindfulness of your breathing comes a little bit above your abdomen and then down one with the abdomen. Entonces, el mindfulness de la respiración es como pensar que está un poquito subiendo de tu abdomen y bajando a tu abdomen. So it's, what I'm sort of trying to say is like you breathe out and breathe into your abdomen, like to the middle part, not to the skin. Y entonces estás como inhalando y exhalando en el abdomen, en la parte media, en el centro del abdomen, no en la parte superficial de la piel. Now, it depends, each one of you is a little different. Y cada uno de ustedes es un poco diferente. So some of you you have the idea, okay, I'm in my hollow abdomen. Entonces, algunos de ustedes pueden tener esta idea de estoy en mi abdomen hueco. And then sort of I'm inhaling and exhaling, or I'm breathing in that place. Entonces, estoy inhalando y exhalando, respirando en esta zona. Okay, now if other of you might find that there's some warmth there. Quizá algunos de ustedes encuentren que hay un poco de calidez ahí. Okay, now that's not psychic heat, but the thing is there is a nice a warm fuzzy in your stomach. Este no es el fuego psíquico, pero es una sensación como cálida. Okay, so same thing. I want you sort of like you inhale, you exhale warmth. Entonces, igual lo mismo, quiero que inhales, exhales esta calidez. But if you don't have any warmth, don't think that you're not meditating well. Each one of us our bodies are a little different. Pero si no sientes esta calidez, no pienses que lo estás haciendo mal. Cada uno tenemos, nuestros cuerpos son un poquito diferentes. And sometimes you will have warmth and sometimes you won't, even, this is the way it is. Y a veces vas a sentir esta calidez y a veces no vas a sentir esta calidez. Así es como es. Okay, so that's our session for this morning. Esta es la instrucción de la sesión para esta mañana. Okay, so take a comfortable posture. Entonces, adoptemos una postura cómoda. Now remember, if you don't create the cause, you don't get the result. Recuerda que si no creas la causa, no tienes el resultado. Okay, so if you're just here for yourself, then you're getting karma for one. Entonces, si estás aquí nada más para ti mismo, estás creando karma para uno. So bring to mind, maybe you can bring to mind 2 or 3 people that you love. Que si traes en tu mente, quizá puedes traer 1, 2 personas para que amas. And so bring them to mind and then feel some love for them. Y tráelos a tu mente y siente el amor que tienes hacia ellos. And then on the basis of that warm feeling and their memory, their image. Y entonces, en la base de ese sentimiento, de esa imagen, Okay, then I'm here for them. I'm here at this retreat for them. estoy aquí para ellos. Estoy aquí en este retiro por ellos. Now you're automatically included. Tú automáticamente estás incluido. But your mind's a little bigger because you've included some people that you have affection for. Pero tu mente es un poquito más amplia porque estás incluyendo personas con las que tienes cariño. And that can become finally your altruistic mind of bodhicitta. Y esa puede convertirse en tu mente altruista de bodhicitta.
Okay, so body is comfortable. Entonces, tu cuerpo está cómodo Do a few moments of that motivation. y haz unos momentos de esta motivación. Have the sensation of the hollow body, Genera la sensación del cuerpo hueco but specifically thighs and abdomen. y específicamente los muslos y abdomen. And then move your attention to the interior part of your abdomen. Y luego lleva tu atención a la parte interior, a la zona interior de tu abdomen. Remember, it's hollow. Recuerda que es hueca. And so sort of maybe you could have like a little bit of energy there or something that's the place that you're breathing. Y puedes sentir o tener como un poco de energía ahí. Y este es el lugar por donde estás respirando. So just pick a spot or maybe there's some warmth or whatever it is. And that's where I'm inhaling, exhaling. Y elige un punto, como una zona, quizá una zona de calidez. Y ahí es donde estoy inhalando y exhalando. And then apply the same techniques that if you get distracted, just say, oh, this is my time for meditation. Y aplica las mismas técnicas. Si te distraes y notas que te has distraído, dite a ti mismo, ahorita es mi momento de meditar.
We'll do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. Now, if you're not, don't like to do walking meditation, you can stay seated if you wish. Si no te gusta hacer meditación caminando, puedes permanecer sentado. Remember to bend your knees a little bit so you feel your weight. Recuerda doblar tus rodillas un poquito para que sientas tu peso. And when you feel your weight, that's the object of your mindfulness. Y cuando sientas tu peso, ese es tu objeto de tu mindfulness. Try to be that sensation is in your abdomen. Trata de estar en esa sensación en tu abdomen And start walking, please. empieza caminando.
Stand still. Permanece quieto. Feel your whole body. Siente todo tu cuerpo Breathe. y respire. And return to our seats, please. Y regresamos a nuestros lugares. So, when I was in my retreat, Cuando yo estuve en mi retiro, in the meditation hut that was behind me, la cabañita de meditación que estaba detrás de mí, there was a monk named Lobsang Tenzin. había un monje llamado Lobsang Tenzin. And he had attained the psychic heat, Él había logrado el calor psíquico or it was a inner fire, psychic heat, whatever you want to call it. o fuego interior, calor psíquico, como sea que lo quieran llamar. And actually, he was he went the Harvard Medical School came to Dharamsala, La escuela de medicina de Harvard fue a Dharamsala and they asked the Dalai Lama if they could test the monks that were in retreat in the mountains. y le preguntaron al Dalai Lama si podían hacer una prueba con los monjes que estaban en retiro en las montañas. Because they'd heard about psychic heat, so let's see if it really, if it scientifically can be investigated. Porque habían escuchado sobre el fuego psíquico y querían saber si podía ser investigado. And so they came in the mountain and they tested the monks. I even got tested. Fueron a la montaña y midieron a los monjes, incluso a mí me tocó que me probaran. I didn't attain anything, but anyway, they tested me. Yo no tenía ningún logro, pero de todos modos me probaron. But the monk that lived behind me, he did have psychic heat. Pero el monje que vivía detrás de mí, él sí tenía de calor psíquico. So they were quite excited. So they asked the Dalai Lama if this monk could come to America, and the Dalai Lama said yes. So Lobsang Tenzin flew to America. Y como lo tenían, estaban muy emocionados, entonces le pidieron al Dalai Lama que si podía monje venir a Estados Unidos, y dijo que sí, entonces voló a Estados Unidos. But poor Lobsang Tenzin, though, on the plane he had some bad food. Pero el pobre monje, Lobsang Tenzin, en el avión comió algo que le hizo daño. So he arrived in Madison with diarrhea and upset stomach. Y llegó a Madison con diarrea, síntomas del estómago. But they said, "Oh, we only have money enough for you to be here 3 days, so you better perform." Y le dijeron, no tenemos dinero para que estés aquí 3 días, así que más te vale que Anyway, hagas el truco. so what this entailed, of course, was just wiring them up. Y lo que esto implicaba era que pues llenaban de sensores eléctricos And then a rectal thermometer. y un termómetro rectal. Okay, so could you meditate? ¿Podrían? Anyway, so they said, okay, please turn on your psychic heat. Y entonces dijeron, aprender su juego psíquico. Anyway, so he said it was pretty hard. I mean, he said he had a hard time with it, but he finally got it and they got the results they wanted. Dijo que le costó mucho trabajo, o sea, realmente se le dificultó, pero finalmente lo logró y ellos obtuvieron los resultados que estaban buscando. Anyways, and he came back. Regresó después And de he said, eso. I never want to go to America again. Dijo, no quiero volverse a Estados Unidos, nunca. No, I'm joking. But anyway, so he talked to me about how he'd attained that. Y él me platicó cómo había logrado esto. And he said that he didn't do any forceful techniques, Él me dijo que no había hecho ninguna técnica así forzada, like with lots of heavy breathing exercises or something. como con ejercicios de respiración o ese tipo de cosas.
but rather you could say he did it in a soft way. Más bien lo hizo como de una manera muy suavecita. And so I will, that's what I'm going to be teaching you. I'm not going to be teaching you some physical exercises or something. Esto es lo que les voy a estar enseñando a ustedes, no les voy a enseñar de ejercicios físicos o algo así. And I mean, because actually, as long as you are doing yoga or Tai Chi or some exercise, Porque mientras estés haciendo un poco de yoga o tai chi o algún ejercicio, that's good. eso es bueno. That's it gives you the results that you want. Te da los resultados que tú quieres. Okay. Anyway, so just to give you an idea of where we're moving towards, but it'll be on like Wednesday by the time we get there. Esto es como una idea de hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero va a ser por ahí del miércoles. Now, so you have the idea of you have a hollow body or hollow abdomen. Entonces tienes esta idea de que tienes un cuerpo hueco o tu abdomen se encuentra hueco. And your consciousness is sort of floating somewhere in the interior part of your abdomen, or like your intestines are. Y tu conciencia está flotando en algún lugar ahí en algún lugar en tu abdomen, por ahí donde están tus intestinos. Now, if you find a small sensation or some sense of warmth, that's the place that you try to rest. Si tienes alguna sensación cálida o alguna sensación, ahí es donde quieres permanecer. And then, we refer to that you're doing a breathing exercise, like your meditation, your mindfulness is on breathing. Y preferimos que sea con un ejercicio de respiración, con mindfulness en la respiración. But you try to be sort of breathing from that point. Pero estás tratando como de respirar desde ese lugar. So if you had, maybe you had some experience of like, focusing on your chest. Si tienes alguna experiencia de estarte enfocando en tu pecho. And so you could say your mind was sort of resting in the area of your chest. Entonces podríamos decir que tu mente está descansando en el área de tu pecho. So now you move that down to your abdomen. Entonces ahora mueves eso más abajo al abdomen. But don't be forceful. Don't try anything. Don't think, I have to do this hard. No, you're just letting your consciousness rest in your abdomen. Y no trates de forzar nada. No pienses que tienes que hacer algo en particular. No, simplemente deja que tu conciencia descanse en este lugar. Okay. So that's just again, we will review that in the next session. But for now, I'd like to open it to questions or commentaries. Vamos a revisar esto en la siguiente sesión nuevamente, pero quiero abrirlo para ver si alguien tiene algún comentario o tiene alguna pregunta. So, for example, Gina, how's your headaches? ¿Cómo siguen tus dolor de cabeza, Gina? Pocos días en la cobija, la posición de la cabeza, la cambié. So, mejor. Gracias. Y otro, questions, commentaries. Sí, señor. No creo que el momento oportuno para preguntarse si nos pudiera hablar algo sobre el karma colectivo. It was the right time for us, ask you if you can talk to us about the collective karma. Okay, yeah, I mean, yes, there is collective karma. Sí, hay esto que es el karma colectivo. Actually, I mean, I have a good example. Y tengo un buen ejemplo. In Torreon, I would say like 10 years ago, Yo diría que algo así como hace como 10 años en Torreón, there was a big narco battle. había una fuerte batalla entre narcos. I mean, the Chicholta narcos and I don't know, I think the Zetas were trying to move in. Creo que eran los chichotas y los zetas que estaban ahí tratando de ganar territorio. Anyway, and there was a lot of shootings in the streets. I mean, there was. Y habían muchos balazos, enfrentamientos en las calles. And for a good 2 weeks, you could go out at 8 o'clock at night and the streets were empty, like no cars, anything. Everybody was. Y como por 2 semanas, tú podías ir en coche o algo así, y a las 8 de la noche ya las calles estaban vacías, no había nadie en las calles. And you could feel fear. I mean, you could feel the fear of everybody. Y podías realmente sentir el miedo de todos. So let's just sort of give you an example that there is a larger sort of collective consciousness, which, for example, for us in Torreon. Y entonces puedes pensar que sí, hay algo así como una conciencia colectiva, como nos sucedía o nos pasó ahí en Torreón. But, you don't notice it because generally we're all just busy, but had something like that happen. And then it's a very,
you can feel the sense of fear. Y normalmente no lo notamos porque estamos distraídos con otras cosas, pero cuando algo grande sucede, entonces es más notable en este caso, con esta intensa sensación de miedo. Now, what I'm trying to identify is that there are, let's say, community states of consciousness. That's what I'm identifying. Entonces, lo que quiero identificar es que hay ciertos estados de conciencia de la comunidad. Okay, so you could say generally our culture has the consciousness. Entonces, podríamos decir que generalmente la cultura tiene las conciencias, Being commercial, capitalistic, a little competitive. que es comercial, capitalista, algo competitivo. No, that's sort of the conscious and karma or consciousness that we're living in, which is a karma, Que es esta conciencia, digamos, en la que habitamos, en la que vivimos, que es ese karma. I mean, how would you recognize it? ¿Y cómo podrías reconocerlo? Well, the desire to buy new things all the time. Con este deseo de estar queriendo comprar cosas nuevas todo el tiempo. Or like, you look up and down the street in your neighborhood and you think, our house is better than theirs. O cuando tú ves la calle en tu vecindario, dices, mi casa está más padre que la de este. Or I want my house to be better than, to be improved. So I mean, these are little mundane minds, but it's a state of consciousness. O quiero que mi casa esté mejor que la de estos, ¿no? Entonces son mentes mundanas, pero tiene que ver con este karma colectivo. And the Lama Yeshe said, Lama Yeshe dijo, he said, our culture is a culture of dissatisfaction. Dijo que nuestra cultura era una cultura de insatisfacción. Your teeth aren't white enough. Tus dientes no son suficientemente blancos. Your skin isn't beautiful enough. Tu piel no está tan bonita. Your clothes aren't clean enough. Tu ropa no está tan limpia. I mean, it is continual barrage. I mean, it's what advertising is all about. You're never good enough. Es toda esta muestra, ¿no? Que nunca eres suficientemente bueno, nunca todo está suficientemente bien. Okay. Anyway, so that consciousness does create a collective karma. Entonces, este tipo de conciencia crea un karma colectivo. No, I mean, we don't have to completely accept it. We can have our individuality. Y no tenemos que totalmente aceptarlo. Cada uno tiene su individualidad. But it does affect us. Pero sí nos afecta. I mean, so that's just a way to start to recognize collective karma. Entonces, esto es una manera de empezar a reconocer el karma colectivo. Now, when you go to a different country and with a different culture. Cuando vas a un país diferente, con una cultura diferente. Now, it's a little bit hard because capitalism is really dominant around the world, but there are countries which are completely involved in capitalism. Y es un poquito difícil porque el capitalismo está tan dominando el mundo, pero hay ciertas culturas en donde esto no es así. And you can feel it. Y lo puedes sentir. I had a friend go to Bhutan. Tuve un amigo, por ejemplo, que fue a Bután. And Bhutan is very careful about, how many tourists can visit and how it's affecting their Buddhist culture. Y en Bután son muy cuidadosos con respecto a cuántos turistas pueden llegar, o sea, pueden entrar y son muy cuidadosos con las cosas que afectan su cultura. Anyway, so again, I'm just trying to identify collective karma in the sense of the consciousness of the people, because that's the creator of it. Y el karma colectivo es como la conciencia de la gente en general, porque eso es el creador de eso. Okay, so for example, I mean, that we make a decision to come to the retreat, or we make a decision to meditate every day. Y entonces nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de venir a un retiro, tomamos la decisión de meditar todos los días. We start to create karma sort of in that direction. Empezamos a crear karma en esa dirección. And then we would attract people like that around us to some extent. Y entonces atraeremos a personas alrededor de eso hasta cierto punto. So we are talking about sort of creating that collective karma. Y entonces estamos hablando de crear ese karma colectivo. But there is sort of a collective karma that is coming from history. Pero también está, digamos, el karma colectivo que viene de la historia. I mean, not to sort of over-identify it, but for example, the Jewish people.
Y no para sobreidentificar, pero pensemos en los judíos. Now, this is in the Western Hemisphere, Esto es así en el hemisferio occidental. but Christians couldn't deal with money, so Jewish people took over that role. Entonces los cristianos no podían lidiar con el dinero, entonces los judíos tomaron ese rol. Okay, and so they got identified in that way. Y entonces fueron identificados de esa manera. You know, and over centuries, that was their role. Y por siglos ese era su rol. And so, for example, in Germany, the collective karma for Jewish people was really bad. Y entonces, por ejemplo, en Alemania, el karma colectivo de los judíos es muy malo. But the whole thing was around money. Pero el tema era sobre la cuestión económica del dinero. And they were easy to identify. Y era fácil que los identificaran. So that you could say that was the created collective karma of Jewish people to some extent. And I'm just really generalizing. Y entonces podemos decir que ese es el karma colectivo de los judíos. Hasta cierto punto, estoy haciendo una sobregeneralización. You know, I mean, I have a lot of friends who are Jewish. I'm not saying that they're good or bad. I'm just saying that that's like an example of collective karma. No, tengo muchos amigos judíos y no estoy diciendo que sean buenos o malos. Lo que estoy diciendo es que es como una generalización de cómo es el karma colectivo. Now, for example, in Mexico, there would be a consciousness collective karma. En México podríamos decir que hay una conciencia que es como el karma colectivo. You know, again, I mean, you could like just compare that to England. Y lo puedes hacer comparándolo con Inglaterra. You know, I mean, England is like we usually say have a stiff upper lip, don't show your emotions. En Inglaterra ya saben, son muy flemáticos, no muestran sus emociones. You know, whereas in Mexico, you show your emotions. Mientras que en México somos pasionales y mostramos Happiness. Okay. Anyway, so okay, those are, I mean, those are states of consciousness created in countries, which then create a type of collective karma. Esos son el tipo de conciencia que se genera en diferentes países que generan ese tipo de karma colectivo. Okay, so you could say, talk about like, you know, you could talk about like, why did it happen in Germany? Well, you can say it's because of the money. Y entonces cuando decimos, bueno, ¿y por qué pasó esto en Alemania? Podemos decir que es por el dinero. You know, and then if you go to America, Y luego si vas a Estados Unidos, you know, that they have a very strong capitalistic culture. tienen una cultura muy capitalista. You know, so I mean, and then you could say, I mean, like Christians, Catholics, and Buddhists, they all sort of have their type of collective karma. Y los cristianos, los judíos, los budistas tienen, digamos, un tipo de karma colectivo. Okay, and you know, what would get you connected to that Y lo que te lleva a conectar con eso is having that attitude. es el tener tú esa misma actitud. So I don't know, does that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Okay, see. You know, I mean, you could say there's large collective karma and small collective karma. Podríamos decir que hay un karma colectivo amplio, grande y uno más pequeño. So, for example, I mean, we in this room we could have a small collective karma. Entonces podríamos decir que nosotros en esta habitación tenemos un karma colectivo pequeño. Okay. So there's lots of levels and ways of looking at it. Hay muchos niveles, muchas maneras de verlo. But the main thing is your attitude, the way you think, the way you feel, that's going to be creating your affinity to certain karmic groups. Entonces es tu actitud, la manera en que piensas, la manera en que sientes, es lo que va a crear una cierta afinidad hacia ciertos grupos. Muchas preguntas. Sí. I was thinking about yesterday, talk about seeing ourselves and putting the laundry. Would you say that it's important on those being too fun? Because if we over-identify with it, we can transform or change it. Just like if we over-identify with like that or certain things are happening that we can't see that we want a lot of.
Estaba pensando en lo que decía ayer, de que nos ganamos la lotería, ¿no? En ese sentido. Y quería saber si este tema del karma, si pensarlo dentro de como no serlo demasiado sólido. Porque si lo haces como demasiado sólido, entonces no puedes cambiar tu realidad, ¿no? Se queda solidificada de esa manera. So think of yourself as like a big boat. Piensa en ti como en un gran bote, un barco. Okay, I mean, with a lot of weight, so it has momentum. Con mucho peso, de tal forma que tiene su momento. Okay, and it's going in a certain direction, say coasting or just moving, you know. Y va en cierta dirección, ya sea por la costa, va moviéndose. Okay, now that's us. Así somos nosotros. Okay, now we want to put ourselves in a better direction. Y lo que queremos es podernos poner en una mejor dirección. But there's the weight of our momentum that has to be dealt with along with our desires or our intentions. Pero es ese peso de nuestra inercia lo que tenemos que cambiar que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestra atención. So to help accomplish a change of direction, Y para poder lograr este cambio de dirección, then we can use things like, you know, for example, our imagination in constructive ways. podemos usar cosas como por ejemplo nuestra imaginación de maneras constructivas That help us change course. que nos ayudan a cambiar la dirección. So the idea of the lottery, I mean, in reality, if any of us won like a 10 million or 20 million dollars, it would ruin our lives most likely. Y si pensamos en esto de la lotería, por ejemplo, si ganáramos esa cantidad de dinero, probablemente más bien arruinaría nuestras vidas. And here in Mexico, we'd have to start worrying about getting kidnapped. So it really sucks. Y aquí en México además tenemos que preocuparnos de que no nos secuestren, lo cual sería una tercera. Okay, so it's just an example, but you know, I mean, we do have a fantasy, but wouldn't it be nice, you know, I could do this, I could do that. So you want the emotion of excitement that I could do something potential. Y lo que queremos es esta emoción de tener ese potencial de poder hacer algo, de podría hacer esto y podría hacer aquello. So you sort of wake up to say, yes, there's potential, you know, I mean, but you've used that idea of a lottery just to get the feeling. Y entonces utilizas ese potencial de, sí podría hacer eso, y utilizas tu imaginación con eso. Para generar esa idea, utilizas la imaginación de ganar la lotería. And then you switch it over to waking up in the morning and saying, hey, I won the lottery of a good river. So it's a technique to help you change course because we have momentum. We want to put it in a better direction. Y entonces utilizamos eso para decir, como en la lotería, ese sentimiento para decir, tengo una vida humana muy padre. Entonces, utilizamos esa imaginación para cambiar la dirección de nuestra inercia, porque tenemos una inercia hacia cierto punto. So you know, when we like, we want our ideas about karma or whatever. Y entonces tenemos nuestras ideas sobre el karma o lo que sea. And you know, recognizing that we have a momentum in a certain direction for how we were brought up and all the other details. Y podríamos decir que nosotros tenemos como una inercia hacia una dirección dependiendo de cómo fuimos criados, por ejemplo. You know, like a large boat. De la misma manera como un gran bote. You know, so what we want to do is to do things with our meditations, you know, and things to shift us into a good course. Y entonces lo que queremos es hacer utilizar herramientas como la meditación que nos ayuden a cambiar a una mejor dirección. Now, did I understand your question? ¿Entendí tu pregunta? Yeah, I think so. I was thinking about two friends who use the example of one person who does lots of projects and they don't succeed, and another person who sort of has one project and what happens. And I often think that sometimes it's attitude that makes the difference. And so like I have two friends who are very proud, they're very unhappy, and one is sort of motivated to try and see opportunity, like you're saying, and the other one maybe is very attached, like I'm the best, I can't escape.
Creo que sí, entiendo o sea, sí respondiste, pero estaba yo como pensando en el contexto de dos amigos que tengo, y en esta idea que tú planteabas de la diferencia entre cómo es una actitud diferente